Marbellí, hijo predilecto de Andalucía, apasionado de la gastronomía andaluza en la que combina tradición y modernidad. 3 estrellas Michelin, y más o menos que Dani García. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Vaya sarao en el que te has metido. Sí, la verdad que sí, pero... A ver, también me meto en el sarao con muchos amigos, que además a su vez son todos muy profesionales, todos muy estrellados en la guía Michelin, por lo tanto la verdad que al final son saraos que se hacen bastante más sencillos y agradables gracias a la compañía que tengo alrededor. Estás ejerciendo de Vicente del Bosque en la selección española, con tantas estrellas. Bueno, es cierto que de unos años hacia acá la gente que viene siempre apela a que parece que hay una convocatoria como la selección española y qué tal. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Al final es una cosa que empezamos hace como unos 12 años tranquilamente y que simple y llanamente llamé a mis amigos, a los que más química tenía, a los que más amistad, más viajes, kilómetros, comida habíamos hecho. Da la casualidad, por suerte, de que mis mejores amigos eran los mejores cocineros de España, por lo tanto, la verdad que se hizo una selección ahí de amistad más que de estrellas Michelin y de estatus. O sea, al final no es una cuestión de cuántas estrellas tiene, sino de cómo de amigos éramos. Y así he seguido siendo fiel, ¿no? a todas las convocatorias. Ellos las llaman así, en plan broma. Yo le rebajo la realidad, bueno, así. La verdad que todos pues, están encantados de venir, ¿no? Joder, estáis organizando un homenaje tras 50 años de carrera en la gastronomía a Martín. ¿Tú cómo te ves con su edad? Yo me veo muy lejos de la gastronomía, la verdad. Sí. Sí, en ese punto tengo una visión, creo que bastante diferente, ¿no? O sea, de hecho ya cuando dejé las 3 estrellas es una carta de intenciones a lo que va a ser el futuro, o sea, es decir, y el futuro siempre lo he querido vincular un poco a la palabra libertad, ¿no? O sea, llevo trabajando desde muy jovencito, muchas horas, muchos viajes, muchos kilómetros encima y no me veo llegando a 50 años cocinando ni loco. O sea, es decir, o sea, la de Martín es un hito que... Eso fuera así, sí. Claro, o sea, que decir, es un hito, es un nivel que yo llevo escasos 30 voy a hacer. O sea, no me imagino ahora mismo 20 más cocinando, ¿no? De hecho, al revés, lo que busco precisamente es la libertad, es decir, de levantarme cada mañana y decidir qué hacer y qué no hacer. Trabajar o no, o sea, es decir, el qué hacer. O sea, la libertad también conlleva decir, ok, quiero trabajar, pues quiero seguir trabajando, ¿no? Pero no me veo para nada con 50 años de profesión. ¿Cómo ha influido el maestro en ti? Pues influyó de una manera muy sencilla, que es decir, hacer alta cocina, ¿no? O sea, quiero decir, hoy día vivimos en una época de tecnología, redes sociales y muchísimas cosas que están delante de ti. Probablemente cuando naces y decides que tu profesión va a ser la cocina, no tienes otra respuesta que yo quiero ser como los cocineros de alta cocina, con 3 estrellas, etcétera, etcétera, porque tienes toda la info. Pero yo no la tenía en aquel momento, ¿no? Entonces, cuando estuve en la escuela de hostelería, lo que decidí era hacer las prácticas en un gran restaurante. Tuve la suerte que me tocó en Martín. En aquella época él tenía todavía 2 estrellas. Pero llegué allí y me pareció absolutamente mágico, claro. O sea, tenía un libro que conseguí de cocina, pero como no había redes sociales, no había internet, no había nada, o sea, no tenía la capacidad de saber qué hacían, ni saber cómo era la carta del restaurante, ¿no? Y entonces, claro, la sorpresa fue mayúscula. O sea, es decir, en mi vida pensaba que había cosas que se podían hacer con ciertos ingredientes y terminaban aquellos platos que parecían pinturas. O sea, para mí aquello era una auténtica fiesta, ¿no? Entonces, la primera, hubo muchas cosas que aprendí allí, pero sobre todo un poco la más importante es tomar la decisión de, vale, o sea, que aparte de ser cocinero, quiero ser un tío como Martín. O sea, quiero cocinar alta cocina, quiero hacer ese tipo de platos. O sea, él lo hace con la cocina vasca, pues yo me voy ahí a mi tierra y voy a hacer cosas similares, pero con la cocina andaluza. O sea, decir eso, por lo tanto, la verdad que marcó sin duda mi carrera, ¿no? Tú eres embajador en tu tierra y promulgas con el ejemplo, ¿no?, de la comunidad andaluza. Y tras 30 años de carrera, ¿cuál es el momento que más has disfrutado? Fíjate. Y te diría que el principio fue muy bonito. O sea, decir, bueno, yo creo que también pasa un poco con las relaciones de pareja, ¿no? O sea, quiero decir, la inocencia del principio, ¿no?
la baja responsabilidad, entre comillas, ¿no? Que te hacía disfrutar probablemente mucho más, ¿no? Evidentemente hoy día conlleva una serie de, o tienes una serie de mochilas que pesan mucho, ¿no? Llámese responsabilidad, llámese evidentemente pues la expectación que creas si cocinas tú, o sea, es decir, cosas que antiguamente no pasaban, ¿no? O sea, antiguamente era lo contrario, ¿eh? ¿No? Oye, me han dicho a un chico ahí en Ronda y tal, que he leído en El País, ¿sabes? Es decir, que tal. Y iba allí, claro, entonces había expectación, pero no es lo mismo que evidentemente hoy día. Entonces disfrutaba más, ¿no? Era más libre. O sea, yo creo que la palabra libertad a mí me gusta mucho en muchísimas facetas de la vida, ¿no? Pero también un poco en la profesional, ¿no? O sea, el no tener que acogerte ni al qué dirán, ni al nada, ¿no? O sea, ser simplemente tú, ¿no? Y cuando he sido más yo es cuando más he disfrutado. Y probablemente he sido más yo al principio, pues porque no, o sea, en aquella época que hacía una cocina en la cual, pues yo qué sé, un helado de gazpacho, ¿no? Porque hace 30 años un helado de gazpacho era como, hostia, ¿qué hace ese tipo? Pero yo tenía la libertad de hacerlo y lo hacía, ¿no? Hoy día si lo hiciera, lo haría con cierto miedo a ver qué va a pasar, qué van a decir, etcétera, etcétera. ¿Y por qué te dio por la cocina, chaval? Pues me dio por varias razones, ¿no? La primera es que no quería estudiar, o sea, decía, o sea, esto de ir a la... Yo que siempre un poco iba a la contra, la verdad, o sea, en el sentido de cuando todo el mundo estudiaba empresariales y derecho, que era lo que mi madre quería que estudiara, yo decía, es que mamá, es que no quiero universidad. Ya estaba en COU, me saqué el bachillerato, pero me lo saqué también porque evidentemente mi madre sobre todo, que era bastante más dura que mi padre, me obligaba, ¿sabes? Y en COU yo decía, es que no quiero, o sea, ¿para qué quiero ir a COU? Si COU es para ir a la universidad y no quiero ir a la universidad. Bueno, pues ya un día pues decidimos pues, lo típico, ¿no? La frase de, pues, o estudia o trabaja. Decía, algo tienes que hacer. Y entonces me puse a mirar qué hacer. O sea, y me encantaba la cocina, ¿no? O sea, todo eso en paralelo. En mi casa se cocinaba mucho, mi padre cocinaba los fines de semana, nos íbamos, no sé, pues era época de coger aceitunas para hacer aceite, nos íbamos. Era época de coger aceitunas para morturar aceitunas para hacer las pickle, iba a decir, ya me sale en inglés, tío. En salmuera, ¿no? Aceituna aliñada, pues la hacíamos. Era época de angulas, nos íbamos a Sevilla o a Alquivir a comprar angulas sacadas del río para cocinarla en casa. O sea, era una familia que vivíamos muy en torno al mundo gastronómico, sin ser cocineros, ¿no? Y entonces yo estaba muy apegado a eso. Y nació la Escuela de Hostelería de Málaga. Y entonces lo vi en un anuncio en el periódico y dije, hostia, pues con lo que me gusta la cocina, que me gusta da igual, ¿por qué no pruebo y me dedico a eso? Al final vivo en Marbella, ¿no? En Marbella pues estamos ya Puente Romano, Marbella Club, el Don Pepe, ¿no? O sea, había una serie de hoteles tío, que también simbolizaban un poco el turismo y el lujo y la gastronomía pues la parte fundamental, ¿no? Y me fui, simple y llanamente, o sea, mi madre no daba un duro por mí, siempre, ahora lo niega, pero la realidad es que no, me decía que aquello iba a estar allí 2 meses y que no era una profesión que yo debería hacer, pues, igual, ser cocinero en aquella época no era lo mismo que ser cocinero ahora. O sea, decidir ser cocinero en una época en que ser cocinero era algo como, no sé... Sí, una profesión más. Pero más dura, sí. Extraña, ahí metida en un zulo, entre comillas, trabajando pues Navidades, los fines de año, todo el verano, que eso es verdad. Pero, no sé, también tiene una parte tremendamente bonita, ¿no? O sea, hay muy pocas profesiones en las cuales puedes hacer feliz a la gente de una manera tan sumamente directa, ¿no? Y eso es lo que yo veía. Pero que ella no lo veía así. O sea, y bueno, al final me fui a la escuela de hostelería y la verdad que desde el primer día que llegué allí empecé a tener claro de que era mi futuro. Profesión. Sí. Dani, yo creo que tú eres un verso libre en el mundo de la gastronomía, ¿no? Rechazas 3 estrellas y además hablas de democratizar la gastronomía. ¿Qué se puede hacer para ello? Siempre, yo cuando decidí lo de las 3 estrellas, lo primero que intenté es explicarle al equipo cómo sería democratizar, ¿no? La alta cocina, ¿no? O sea, entonces recuerdo que dibujé una pirámide diciendo, estamos aquí, en la punta de la pirámide, tenemos 3 estrellas, no hay más. ¿Por qué no le damos la vuelta a la pirámide? O sea, decir, un poco toda esa parte que hemos aprendido, todo ese bagaje, ¿no? Conceptual, técnico, sobre todo un poco esa capacidad de echarle cara a las cosas, ¿no? O sea, porque yo creo que una vez cuando haces cosas disruptivas es también ser valiente, ¿no? Y echarle cara y decir, o sea, ¿por qué no llevamos eso a un nivel de cocina mucho más bajo, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en sitios como Leña se demuestra, ¿no? O sea, y digo Leña porque además Leña fue la marca
que le siguió al cierre del 3 estrellas, ocupaba el mismo sitio, ¿no? Entonces, la mantequilla, que hoy es muy aplaudida, que a todo el mundo le encanta, es la mantequilla que utilizamos en el 3 estrellas, ¿no? O sea, por lo tanto ya empezado a haber detalles, ¿no? De lo que yo siempre he intentado a la hora de explicar que vamos a democratizar la alta cocina. Pues de repente, una mantequilla que era muy especial, que nos la hacía un tío en un sitio muy concreto de un pueblo de Córdoba, que solo estaba accesible a la gente que iba a comer un 3 estrellas Michelin, está en un sitio que va a comer pues muchísima más gente a un precio muchísimo más barato. Y eso es un ejemplo, ¿no? En el leña hay otro ejemplo, como cuando te sacan una de esta con 5 cuchillos y te dan a elegir con cuál cortar, ¿no? Y además los cuchillos son absolutamente maravillosos, ¿no? O sea, hay de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, pues son detalles que verdaderamente son los que hacen que a esto lo podríamos llamar democratizar un poco la alta cocina. Son detalles del restaurante de 3 estrellas llevado a un restaurante casual. Qué bueno. Tú tienes un grupo muy variado de restaurantes, muy diverso y claro, no se puede estar en todos lados. ¿Cómo se mantiene, cómo se consigue la excelencia en ese grupo? Bueno, con equipos, ¿no? Es difícil, ¿no? La verdad que nunca... Yo siempre digo al equipo que tenemos que hacerlo de 10 para que pase de 8, porque al final, quiera o no, te mentiría si te dijera que todo es perfecto. Es muy difícil. O sea, no es perfecto ni en tu 3 estrellas Michelin. Tenías que estar probando las cosas y tenías que estar cada día engrasando un poco la máquina. Pues imagínate en sitios en los que a lo mejor vas 1 o 2 veces al año, ¿sabes? Entonces al final también algo muy piramidal, como digo yo. O sea, yo tengo mi propio equipo de 10-12 personas a las cuales estoy constantemente intentando lanzar el mensaje de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿no? O sea, ese mismo equipo tiene otro equipo que hace lo mismo y ese otro equipo tiene otro equipo que hace lo mismo, ¿no? O sea, entonces al final también es una cuestión de equipo, de fe y de cultura. O sea, tú tienes que crear básicamente la cultura de lo que tú eres e intentar transmitirlo, además de una manera apasionada, para que esa pasión también recaiga en los demás, ¿no? Y eso intento. O sea, para nada somos perfectos porque es inviable y cuando... Es que te podría contar de una historia mucho más bonita, pero la realidad es que es muy difícil, ¿sabes decir? Evidentemente cuando el mensaje se va devaluando poco a poco, ¿sabes decir? Lo que pasa es que tu mensaje tiene que ser tan fuerte que cuando pierda un poco por el camino siga siendo un mensaje potente y que llegue a todo el mundo, ¿no? La salsa Bull es un ejemplo de éxito brutal tuyo, ¿no? Yo creo que es innegable. Pero ¿cuál crees que es tu mayor éxito comercial y cuál del que tú estás más satisfecho? Bueno, comercial sin duda la salsa Bull, ¿no? Yo creo que además es algo que vi hace muchísimos años, que patenté, que de todo. O sea, los últimos 15 años he hecho de todo porque sabía que algún día va a salir al mercado y además va a salir pronto, seguro, y la va a poder comprar toda España. Y eso es democratizar también un poco el mundo de la cocina. Pero si centrándonos un poco en la pregunta, no quiero centrarme en la salsa Bull, a pesar de que probablemente es mi bebé y es lo que más ilusión me hace de que todo el mundo la pruebe, o sea, no solo en España, sino fuera. Hay una cosa que estoy orgulloso, que fue cambiar un poco el rumbo de la alta cocina, ¿no? O sea, en un momento de la alta cocina en Andalucía. O sea, en aquel momento en el cual nadie se atrevía a hacer que un gazpacho estuviera en un restaurante con la estrella Michelin, que un ajo blanco estuviera, que un gazpachuelo, que todo ese tipo de cocina, ¿no? Que luego además llamaron kilómetro cero, que empezó la moda, ¿no? De, es la cocina kilómetro cero, cuando nosotros lo hacíamos probablemente por necesidad, por cultura y porque estaba en nuestro ADN, ¿no? Mucho antes, ¿no? O sea, entonces todo este tipo de cosas en las cuales hoy día vas a cualquier restaurante de alta cocina en Andalucía o incluso fuera de ella y te encuentras platos como el gazpachuelo, como el ajo blanco o como un gazpacho, eso me llena mucho y es probablemente lo que menos se pudiera hablar de ti, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero no sé, el gazpacho cerezas, ¿no? Que fue uno de los primeros que lo hicimos hace 20 y tantos años, ¿sabes? Hoy ya te lo encuentras en muchos supermercados, ¿sabes? De esas cosas, cuando me encuentro, por ejemplo, un gazpacho cerezas en un supermercado, pues me siento súper orgulloso, aunque probablemente todo el mundo que lo compre, nadie sepa que los primeros que lo hicimos fuimos nosotros hace 20 y pico años, ¿no? ¿Hacia dónde va? Lo has mencionado, ¿hacia dónde va la alta cocina? ¿Queda mucho por ver? Yo creo que estaba viviendo un momento difícil, la verdad. O sea, y yo también he hecho un poco el mismo mensaje que cuando me fui, ¿no? O sea,
creo que al final un poco vivimos en un momento mucho más lifestyle, ¿sabes? Decir, o sea, Sí. la cocina se ha convertido en querer ir a la ópera o querer ir a un concierto de Coldplay, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, para ir a un restaurante de alta cocina tienes que hacer un esfuerzo, no solo económico, ¿no? Sino un poco es qué te vistes, qué te pones, cómo voy, cuándo voy, ¿no? Hay una serie de liturgias, ¿no? Previa, como cuando vas a la ópera, ¿no? Que partir tienes que ir, ¿no? En chaqueta, en corbata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, esas liturgias muchas veces se vuelven complicadas y además son más caras, ¿no? Mientras Sí. que vas a un concierto de Coldplay, como si quieres ir en Bermuda, Sí. ¿sabes decir? Y vas a saltar y probablemente te cueste más barato que tal. Y son igual de satisfactorios. O sea, creo que estamos viviendo un poco en ese momento en el cual verdaderamente tienes que elegir cuántas personas quieren pasar esa liturgia y cuántas personas quieren simplemente ir a algo mucho más desenfadado, ¿sabes? Y en eso estamos, ¿no? Y evidentemente hay mucho más volumen en Coldplay, ¿no? Que en un concierto de ópera, ¿no? Joder, es que la alta cocina, claro, tiene que seguir sorprendiendo, ¿no? Y la duda es cuando se levanta Dani García por la mañana, dice, voy a ser capaz de seguir sorprendiendo e innovando para que la gente vea que el producto es único. Yo creo que de todas maneras en eso uno de los grandes problemas que ha tenido esta generación es que fue demasiado lejos. O sea, Ya. y el cliente nunca llegó a seguirlo de verdad. O sea, quiero decir, o sea, yo eso lo recuerdo perfectamente porque cuando hicimos el menú, por ejemplo, del Principito, era un menú tremendamente trabajado, con una cantidad de frases que iban en torno al libro. Y bueno, tú llegabas al restaurante, había una cajita como la del Principito, la abrías, una frase, esa frase te llevaba un plato. O sea, era todo tan excesivamente conceptual que yo lo reconozco, ¿eh? O sea, es decir, que me daba cuenta de que el 95% de la gente no podía seguir aquello. Ya. O sea, quiero decir, liturgias, como hablábamos antes, ¿no? O ir a la ópera, ¿no? Tienes que aprenderte, primero tienes que aprenderte el libro, gustarte, verdaderamente, o sea, estar muy metido en la historia para llegar ahí y empezar a disfrutar de los platos de una manera, o sea, entonces, eh, creo que ha habido demasiado recorrido y que la gente nunca ha llegado, o sea, la alta cocina que se hizo y que hizo esa generación con Ferran Adrià, con Martín, con Joan, con todo esto, con Juan Mari, ¿no? Con estos grandísimos mega cracks, estuvo 30 años por delante de lo que la gente pueda imaginar. Tío. Qué bueno. Dani, has creado un evento precioso, un homenaje único a uno de los grandes de la cocina española e internacional. Me encantaría que le dijeras algunas palabras. A Martín. O sí, no sé, eso no me lo esperaba, pero realmente no sé qué hubiera sido mi vida sin ti, la verdad. Todo cambió la primera vez que te vi allí en Las Artes, cuando aún tenía además 2 estrellas. Pero no solo aprendí la disciplina, ¿no? O sea, en un cocinero como tú, que además venía del mundo del dulce, ¿no? Del mundo de la pastelería, en el cual todas las recetas tienen que ser milimétricas y pesadas, fue un absoluto descubrimiento para mí que hasta un fumet se podía pesar, ¿no? O sea, quiero decir, todo lo que hiciste en ese sentido de pasar esa disciplina, ¿no? de lo que es la pastelería al mundo salado, pues me enseñó muchísimo, ¿no? Y luego la pasión por la perfección, ¿sabes? O sea, yo nunca he encontrado y encontraré un sitio tan sumamente perfecto. Da igual el año que vaya a Martín Arstegui restaurante, que siempre es la perfección más absoluta. Pero probablemente eso es lo que todo el mundo podría decirte o darte las gracias porque te merecen, ¿no? Pero la verdad que en mí, a nivel personal, eh, es que no sé qué cocinero hubiera sido si no hubiera pasado por tu cocina. Y probablemente puedo hablar en nombre de muchos otros cocineros que pasamos por allí, pero en el mío personal, la gracia eterna por haberme podido dedicar también un poco durante muchos años, aunque luego lo dejara, a la alta cocina, que probablemente ha sido la época también más feliz de mi vida. Así que te debo muchísimas cosas y bueno, ya sabes dónde estamos para lo que quieras. Te debo un monstruo. Preciosas palabras, Dani García. Una entrevista muy emotiva. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.